Un aporte pedagógico en esta fecha 11 de agosto de 2020 y para ello invitamos al doctor Roberto Ortegón a propósito de conversar sobre un instrumento básico de la acción ciudadana ante el Estado y ante lo público para hacer valer sus derechos. Y es como el primer paso de la línea directa que puede establecer un ciudadano con los servidores públicos y con la función pública. El derecho de petición, artículo 23 de la Constitución Nacional. Doctor Roberto, bienvenido. ¿Cómo podemos definir en los términos más elementales qué es, qué significa y cuál es el espíritu y alcance del derecho de petición? Perfecto, bueno, muy buenos días y con mucho gusto. Miren, lo más importante contemplado en la Constitución, incluso previo al tema de la tutela, es el derecho fundamental que tenemos todas las personas, todos los ciudadanos, de solicitar información a las autoridades y a los particulares. Ahora hablamos de esa excepción también que hay, sobre asuntos que nos interesan a nosotros como personas, que interesan a la colectividad, porque pueden ser de rango personal o de interés general. Pedir información, solicitar documentos, proteger derechos, anticipar decisiones. Bueno, es solicitarle a una autoridad información sobre un tema que consideramos importante o de nuestro interés particular. O sea que el primer elemento clave del derecho de petición es que es el instrumento para garantizar el derecho fundamental a la información y sobre todo a la información en lo público, doctor. Correcto, correcto. Todos aquellos asuntos que son de interés público, se puede solicitar esa información verbal o por escrito. Obviamente, en la tradición colombiana, correr el riesgo de lo verbal siempre es complejo, porque ante el incumplimiento de lo verbal es más dispendioso demostrar que uno ha solicitado esa información. ¿Hay algún formato específico? ¿Cuáles son los elementos base para que uno formalmente construya un derecho de petición y lo documente? Bueno, digamos sobre esto tres cosas. Lo primero es que cualquier persona puede solicitarlo, no requiere abogado, no requiere intermediario. Y cuando digo cualquier persona, no tiene que ser mayor de edad. También niños y niñas pueden hacer esa solicitud sin que estén representados por sus padres. Entonces, el primer punto es ese. Segundo, las formalidades de la tutela, del derecho de petición, perdón, están reglamentadas o están consideradas en el Código Administrativo y Contencioso Administrativo, en el artículo 13, pero digamos que fundamentalmente son seis cosas. Primero, que uno se dirija a la autoridad, o sea, que esté dirigido a alguien en particular, porque si no está dirigido a nadie, pues a quién se le pide. Lo segundo, que uno se pueda identificar, ¿no? Uno puede decir, bueno, eh, ¿quién soy yo? Nombre, apellidos, número de documento de identidad y una dirección que incluso puede ser una dirección electrónica o un fax, o sea, no hay una reserva sobre eso. Cuarto, ¿cuál es el objeto de la petición? O sea, ¿qué es lo que está solicitando uno? ¿Qué es lo que uno quiere saber? ¿Está solicitando unos documentos? ¿Está solicitando información? ¿Está haciendo una consulta? ¿Está preguntando por qué los servicios públicos le llegaron así de caros y que le aclaren la factura? O sea, ¿qué es lo que uno está solicitando? Cuarto, las razones de esa solicitud. Sí. Bueno, ¿por qué la está haciendo uno? Porque uno se siente vulnerado, porque me llegó el recibo, porque a mi hijo no lo recibieron en la escuela, porque no le han dado los medicamentos. O sea, ¿cuáles son las razones que me motivan a mí a formular ese derecho de petición? Quinto, documentos si los hay, ¿cierto? Cartas que yo he hecho y no me las han contestado, trámites, inscripciones que tengo. Bueno, el documento que se considere que puede apoyar mi petición. Y sexto, aunque la ley dice que solo en algunos casos es mejor para todos, que se firme. O sea, que alguien firme esa solicitud, ese derecho de petición. Son como esas seis partecitas. Eso es lo segundo. Y lo tercero es más fácil todavía. Si alguien se siente con dificultad de hacer un derecho de petición, bueno, primero en Internet hay muchos formatos, todos los formatos que ustedes quieran, porque, pues, imagínense, estamos desde el año 91 haciendo derechos de petición. Sí. Entonces se consiguen muchísimos. Entonces, no darle a Internet formato, derecho de petición y le aparece
de cualquier tema y de cualquier lugar. Importante que cumpla esos requisitos. Hay una novedad en la reglamentación de la ley 1755 del 2015, y es que ya no se requiere invocar el derecho de petición. Ujú. Porque antes del 2015 uno tenía que escribir, ¿no? Amparado en el artículo 23 de la Constitución, hago este derecho de petición. Eso ya no es necesario. Cualquier petición que se le hace a un organismo, a un funcionario público, eh, implica que es un derecho de petición, sin necesidad de decirlo. Ahora, no sobra decirlo, ¿cierto? Así la ley la hayamos hecho. Ustedes bien saben que en muchos lugares de Colombia la ley se demora en llegar. Sí. Parece un absurdo, pero es posible que a algún funcionario se le ocurra en Cartagena o en Pasto decir, hombre, esto no es un derecho de petición, esto es una carta de solicitud formal. Claro, entonces eso hace más engorroso luego tener que aclarar que mire, que hay una ley que faculta. Entonces, para evitarnos problemas, una recomendación muy personal es sigamos invocando el artículo 23 de la Constitución o en la referencia colocar derecho de petición. Esas son como las formalidades. Y en ese tercer punto del cual estoy mencionando, digamos, los formatos que conseguimos en Internet y todo, hay un punto importante. Las personerías municipales o distritales, los funcionarios de la Procuraduría y las oficinas de la Defensoría del Pueblo, todos están obligados a ayudarme a formular un derecho de petición, es más, a escribirlo, incluso a diligenciarlo y adelantarlo ante las autoridades que consideran importantes. Por eso es muy importante que cuando tenemos muchas dudas, muchas dificultades, hombre, acerquémonos a una oficina de la Defensoría, a una personería municipal o distrital, que seguramente nos van a ayudar no solo a escribir esa solicitud, sino a hacerle seguimiento, que es muy importante. Repito, no se requiere, pero si tenemos muchas dudas acerca de la forma o lo complejo que puede ser, acudamos a esas instancias que siempre están muy diligentes. La verdad es que la experiencia en todos estos años es que han sido un soporte importante para los ciudadanos en encontrar una ayuda para esos derechos de petición. Creo que la participación ciudadana en Colombia está muy restringida y muy limitada porque la gente acostumbrada a la informalidad como que le tiene mucha fobia a esa formalidad y no se da la tarea de presentar. De 1 a 100 los derechos de petición que debería haberse presentado o la utilización de la herramienta en estos 30 años en Colombia, más o menos en qué porcentaje o en qué proporción ha sido usada, doctor Ortegón. No, yo pienso que, a ver, para contestar ese porcentaje, yo diría que ha tenido más efectividad en las ciudades capitales Ya, y no en todas, porque suele ocurrir, y ya te contesto lo que yo pensaría que es un porcentaje, suele ocurrir que en muchos lugares que la comunidad toda se conoce, en ciudades incluso grandes como Cartagena sí. o Barranquilla, el funcionario pregunta, bueno, ¿y quién es ese Roberto Ortegón? ¿Por qué me está haciendo un derecho de petición? ¿No? Y Ujú. se molesta y lo vuelven personal Sí, sí. y es grave. Entonces la gente también le genera temor. A muchos les han cerrado puertas de oportunidades de trabajo. Oiga, no contrate con fulano porque mire, me hizo un derecho de petición como si fuera peor que una tutela. Entonces yo sé que eso tiene implicaciones políticas en muchas regiones. Todavía nos falta avanzar. Yo diría que en las grandes ciudades nuestras ese derecho de petición ha logrado casi que una cobertura del 90%, pero en municipios pequeños y en ciudades, incluso capitales pequeñas, yo creo que no estamos más arriba del 10%. Lamentablemente, se requiere no solo mucha pedagogía, sino que en un país con tantos conflictos, con tantas violencias, con tantas amenazas a los defensores de derechos humanos, a los líderes sociales, a cualquiera que reclama, pues se vuelve intimidante hacer un derecho de petición. Entonces, sí necesitamos avanzar mucho más en esa pedagogía y en generar no solo información, sino garantías a quien hace un derecho de petición. Por eso es que si usted tiene una duda sobre eso, hablo en general, acuda a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo o a la Personería, porque no requiere ni siquiera usted firmar esas peticiones, sino que allí podría encontrar ayuda. También entendemos que no en todos los casos,
en muchos encontramos el personero de bolsillo del alcalde, Mm, y si la petición va al alcalde, pues aquí tenemos dificultades, pero digamos que en términos generales es un espacio que tiene más confiabilidad que el riesgo personal que puedan digamos, sentirse amenazadas algunas personas. Yo creo que en eso todavía tenemos mucho temor. Y claro, en la medida en que aumentan las amenazas a los líderes sociales, claro. a usted por qué me preguntó, y son cosas elementales, ¿no? Sin embargo, claro, ante tanta corrupción y ante tanto tapen, hay mucha resistencia a que uno pregunte cosas. Incluso muchas veces preguntándolas le contestan a uno cosas distintas para cumplir la formalidad, pero no van al fondo, digamos, de la información y hay que seguir por ese camino. Esto es una enorme dificultad para los ciudadanos en muchas regiones del país donde no tienen acompañamiento. Lo deseable, y aquí hago una segunda recomendación, es que nos apoyemos en organizaciones que tienen las personas, la comunidad, Ujú. y que a través de esas organizaciones podamos elevar esos derechos de petición también. La idea en últimas es que lo que hace el Estado es público, Sí. salvo las excepciones que están también en la ley, asuntos de seguridad y defensa nacional, los temas diplomáticos, bueno, otros asuntos de la vida privada. Nadie puede pedir mi hoja de vida ni mi comportamiento laboral, digamos, a una entidad, por más pública que sea, o la información sobre la salud, ¿no? Que está protegida además por el habeas data. Bueno, digamos que hay unas excepciones que están en la ley, pero en términos generales toda la información, digamos, es pública. Y aquí viene el tema interesante de esta ley 1755 de junio del 2015, es que se lo podemos solicitar a los particulares también, fundaciones, empresas, corporaciones, entidades constituidas o no constituidas, siempre y cuando la materia de que traten tenga que ver con asuntos públicos, educación, salud, deporte y recreación, servicios públicos en general, digamos, de esa naturaleza, el tema de la cultura, manejo del espacio público, porque la mayoría de particulares, en el caso de estas entidades, manejan no solo asuntos públicos, sino recursos públicos. Y entonces por eso uno le puede hacer derechos de petición, en el caso del deporte, a una federación, a una liga o a un club. Es decir, a entidades privadas, porque hoy en día rige también para entidades privadas, salvo las mismas excepciones que están en la ley para lo público, ¿cierto? Es decir, no podemos pedir, por ejemplo, resultados de un examen médico de un hijo o el comportamiento de un estudiante. No, hay cosas que están, digamos, protegidas tanto en el derecho de petición como en el habeas data, en la protección de información, digamos, que tenemos todos. Bueno, hagamos un ejercicio pedagógico acá con dos elementos clave que usted mencionaba. Número uno, el procedimiento para un derecho de petición verbal. Y número dos, ese procedimiento aplicado a una solicitud a un particular. Entonces, yo le voy a decir a Roberto Ortegón, eh, tenga la bondad usted como presidente de la Fundación Ortegón, me informa cómo fue ejecutado el contrato tal con el ministerio tal, sobre tales actividades y dónde puedo verificar yo esas actividades. ¿Cuál es la manera de hacerlo verbalmente? Perfecto, verbalmente. Lo primero que hay que velar es porque haya una evidencia de que se hizo esa petición verbal. Testigos, medios magnéticos, porque lo solicité a través del teléfono o a través de una grabación, pero lo importante es la evidencia. Si se hace en privado, no hay evidencia y por Mm. tanto no hay obligación del funcionario de responder. No, importantísimo siempre, esto es una recomendación, miren, no lo olviden nunca, que sea de manera respetuosa. Por más de que uno Sí, claro. se desespere, pues porque hay funcionarios que logran, digamos que uno se desespere porque se hacen los brutos o porque realmente lo son, a veces uno no sabe, o porque niegan estos derechos y creen que no los conocen, no importa, pero no se desespere, mantenga siempre la postura, porque lo importante del derecho de petición es que lo hagamos de manera respetuosa. Si nos excedemos, el funcionario se va a amparar en que yo le hice una solicitud, pero yo fui grosero,
fui a su oficina y lo insulté y lo traté mal y tal, y tiene 3 y 4 testigos él, que además son subordinados de él. Yo pienso que aunque esté en la ley, no soy muy amigo de las solicitudes verbales, dado esa sensibilidad que tenemos en Colombia y dado que en muchos casos los funcionarios que están allí están por razones políticas y no por el conocimiento de la materia. Y entonces se sienten agredidos cuando alguien les pregunta algo. Entonces, sí, normalmente lo hacemos porque vamos con un grupo de personas, un grupo de madres. Bueno, entonces tenemos la evidencia allí. Pero si lo podemos hacer por escrito, tratémoslo de hacer por escrito para que no tengamos que alargar el procedimiento, porque finalmente si no nos contestan, tenemos que escribir, demostrar que hicimos la petición, que no nos la contestaron. Bueno, y finalmente cuando uno solicita una información o unos documentos o un derecho determinado, pues lo que uno quiere es que le contesten, ¿cierto? Uno quiere es tener la información, está en el marco del derecho a la información. Las únicas excepciones del derecho de petición es para periodistas que tienen que darles prelación a todos los periodistas, artículo 20 Sí. del 1755, y a las personas que están amparando derechos fundamentales que atentan contra la vida, ¿no? Temas de medicamentos, temas de atención en salud, especialmente, o sea, esos, incluso en algunos casos, deben ser respondidos en 48 horas. Mientras tanto, lo normal es que tengamos 15 días para que nos den respuesta a los derechos de petición. 15 días hábiles o calendario, Hábil, doctor. no, hábiles, hábiles. 15 Hábiles. días. Hay un punto importante. Es posible que uno le haya formulado la petición a quien no corresponde. O sea, que no es el funcionario competente para responder. En ese caso, ese funcionario está obligado a contestarme a mí en 5 días y decirme que no es con él, pero tramitar ante quien corresponda y mandarme copia de que tramitó ante quien corresponda. O sea, no se puede dar el lujo de hacerse el loco, no tiene que igual contestar aunque él no sea el competente. Y quien lo recibe, obviamente tiene un tiempo adicional de 10 días para poderme responder porque lo recibió tarde. Pero digamos que los tiempos están, cada tiempo de estos está muy bien previsto en esta ley 1755. Bueno, vamos a abordar entonces un caso específico y es el sentido, el espíritu y el alcance de la sentencia T-243 de julio 13 de 2020 de la Corte Constitucional, en donde en la sala segunda de revisión ha dicho que el derecho de petición no se vulnera por no acceder a lo pedido, sino por no cumplir sus parámetros. ¿Cuál sería la primera idea a explicar ahí? ¿Cómo es eso de no se vulnera por no acceder a lo pedido, sino por no cumplir sus parámetros? Esto es fantástico. Mire, lo importante es que la autoridad del funcionario responda. No tiene que responderme a favor. Puede no, digamos, puede negar la información cuando se trata de un determinado procedimiento. O sea, no en suministrar información, porque la información tiene que suministrármela, salvo aquella que está protegida. O sea, ahí no hay nada que él se pueda escapar de decir, yo no le puedo dar esa carpeta, no le puedo dar ese documento. No, lo que sí puede hacer es decirme, mire, usted tiene que pagar las copias de eso que usted está queriendo. Y además la ley dice, usted me tiene que cobrar esas copias al valor comercial de las fotocopias. Ujú. Porque también teníamos un problema antes, ¿no? Y es que una fotocopia costaba 100 pesos y me la cobraban a 10.000 cada hoja. Entonces, claro, eso hace más complicado el tema. Entonces, digamos que el primer punto es eso. Pero no significa que yo siempre tenga la razón, porque hay Ujú. derechos de petición orientados a exigir una acción. O sea, no solo a pedir una información, sino a Sí, exigir una acción. sí. Entonces, yo por ejemplo puedo decir, mire, el recibo de gas me llegó muy caro, yo pido que me descuenten esa plata. Y Ujú. entonces me van a contestar y me van a decir, no, mire, llegó caro por estos motivos, pero no van a aceptar que yo, digamos, que me hagan una devolución. No, no me lo van a aceptar. O sea, ese es el sentido de la sentencia. No exime al funcionario de responder. Es más, si no hubiese respondido, se entiende que está a mi favor. Ese es un importante punto. Si no me responde, en ese tiempo, yo entiendo que falló a mi favor, o sea, que me está dando la razón.
Y obviamente ahí hay unos procedimientos para que esa razón valga, algo así como el silencio administrativo, Sí, opera como una especie de silencio administrativo, que yo digo, mire, en un contrato de X me sobraron 200 pesos, yo le propongo a usted en un derecho de petición que eso los invirtamos en tal cosa porque yo tuve un déficit y no me contestan nunca. Ah, entonces yo entiendo que me aceptaron mi propuesta. ¿Ves? O sea, pero ese es un tema, digamos, temerario, ¿no? Ese es un tema de más riesgo. Lo importante aquí saber es que la solicitud tiene que hacerse tan bien que implicar una acción, o sea, que cambien una determinación, una política, un comportamiento, me lo tienen que sustentar, pero no están obligados a aceptarlo, ¿correcto? No correcto. están obligados, digamos, a dármelo, ¿no? Pero sí a contestarme. Lo importante del derecho de petición es que me tienen que dar una respuesta. Y esa respuesta tiene que ser acorde con lo que yo he pedido. No me pueden contestar de otra cosa, porque a veces lo que ocurre es que me contestan de otra cosa, para decir, ya le respondí. Entonces, En la práctica dilatoria que hay en servidores públicos que tienen esa costumbre de dilatar, o lo que pasa en el sistema judicial, que hacen vencimientos de términos por dilaciones y lo que sea, ¿de qué manera un servidor dilata un derecho de petición, una respuesta, y puede ponerse en ese juego con un ciudadano y cómo cortar eso? bueno, mire, lo que tú has dicho es el recurso más utilizado en Colombia. O sea, yo pido una cosa sencilla y me mandan 500 páginas, ¿no? Y busque usted ahí, pero ahí está, ¿no? Ahí está. O sea, eso es mentira. Eh, hay dos cosas que no están en la ley, pero que normalmente usamos en Colombia. Y es que cuando hacemos un derecho de petición, remitimos copia del derecho, anotamos al final del derecho de petición que va una copia a la Defensoría del Pueblo, a la Personería o a la Procuraduría, incluso hay quienes anotan que a la Fiscalía y a la Contraloría, cuando tiene que ver con recursos públicos, ¿correcto? Sí, Eh, como para decirle al funcionario, mire, hemos advertido a otros de que le estamos solicitando esa información. Eh, digamos que tiene un carácter más de tipo persuasivo, ¿cierto? O sea, la ley no exige que uno lo haga, pero muchos lo hacemos más por el carácter persuasivo, porque resulta que este tipo de funcionarios que les gusta dilatar todo, esconder todo, evadir, ¿no? Evadir, irse por las ramas, como decimos nosotros, es decir, contestar otra cosa distinta, cuando sienten que eventualmente otro organismo va a intervenir, tienen un poquito más de cuidado, ¿no? Tienen un poquito más de cuidado en responder, pero repito, no se requiere lo otro, pero sí, en Colombia tenemos ese gran problema, entonces hay que insistir en el derecho de petición o interponer una medida de desacato ante un juez de que no fue atendida en forma ni oportuna ni veraz la información que yo estaba solicitando. Pero ahí sí requerimos un poco de ayuda para demostrar que lo que me entregaron no era lo que yo pedí y por tanto eso constituye digamos, conducta dilatoria que es sancionable ujú. porque es una mala conducta que tiene sanción disciplinaria para el funcionario que lo hace. Entonces, sí, aquí se trata de que nosotros hagamos las cosas muy bien, de tal manera que no perdamos los recursos siguientes de seguir insistiendo o de acudir a otras autoridades para que se cumpla la solicitud que nosotros hemos hecho. Bueno, entonces el espíritu de esta sentencia que estamos comentando de la Corte Constitucional es ratificarle a los servidores públicos y a quien corresponda que es obligación respetar el derecho de petición como recurso, como herramienta en su integridad y en sus parámetros, y es clave pues que los ciudadanos apropien elementos como el concepto del Ministerio Público, las entidades que usted menciona como apoyos, personerías, defensoría, procuraduría. Ese concepto del Ministerio Público es clave que la gente lo apropie para apoyarse. Dos, ese Ministerio Público, ¿en qué medida puede ejercer sanciones disciplinarias sobre servidores públicos que vulneren ese derecho de petición? Bueno, es a quien le corresponde, ¿no? O sea, realmente la entidad más importante que nosotros tenemos para proteger ese derecho que tenemos a la información Sí, es el Ministerio Público. O sea, sí. es el más importante, porque es a quien le corresponde vigilar a los funcionarios. Acuérdense que nosotros tenemos algo que se llama Procuraduría General de la Nación Sí, y Contraloría
general de la República. Sí, La palabra república tiene que ver con la res pública, con los sí, bienes, con las cosas. La nación tiene que ver con los ciudadanos, con las personas. Total que quien investiga la conducta de los funcionarios y de los ciudadanos que tienen relaciones con el Estado es la Procuraduría, es el Ministerio Público. Total que, no, digamos, pensemos siempre que es el mejor socio. Hay excepciones, obviamente, en un país con tantos índices de corrupción y con tanto trueque político para nombrar funcionarios, pero yo sigo pensando que hay que acudir a esas instancias, bien en lo regional o incluso en lo nacional. Conozco de muchos casos en Colombia que aún estando uno en ciudades como Santa Marta o como Medellín, uno remite las copias a la Procuraduría General de la Nación en Bogotá, sí. precisamente para que haya mucho más cuidado y una vigilancia y no haya funcionarios de bolsillo, o por lo menos para evitar que los funcionarios de bolsillo intervengan y puedan manipular esa información, la puedan desaparecer o puedan obviar los procedimientos. Pero digamos que el socio más importante en el espíritu de la Constitución y el espíritu del derecho de información y de petición es el Ministerio Público. En mi tentación periodística del titular, los periodistas viven de titulares en los medios. Si afirmo que en los municipios no grandes capitales, ni siquiera 10 de cada 100 ciudadanos han utilizado el derecho de petición, ¿estoy haciendo un titular, no verás? No solo es correcto, es que yo creo que no llegamos al 10. O sea, pues digamos quienes tenemos que recorrer el país y hablar con la gente y todo. Miren, les cuento una anécdota vergonzosa para el país. Yo tuve que ver con las mesas en el sur de Bolívar para la restitución de tierras del gobierno de ese departamento. Y muchos campesinos se acercaban a uno con unos papelitos a mano. Mire, es que me hicieron firmar esto y me dieron 50.000 pesos por mi tierrita, que eran 20 hectáreas, ¿no? Y me lo hicieron firmar y yo no tengo a quién pedirle qué, y he acudido a todo el mundo, pero me dicen que no. Incluso viajé a Cartagena, les estoy hablando de hechos reales, y en Cartagena me dijo, no, mire, usted no se mete en problemas, eso es mejor que ya usted se quede callado, ¿no? Esos casos abundan en departamentos como Sucre o Magdalena, para hablar de los que yo conozco, donde es más peligroso hacer un derecho de petición, ¿no? En esos departamentos, pero hoy en día no sé cómo están. Sucre sí se mantiene igual de peligroso, Magdalena algo ha mejorado sus indicadores de confianza, pero todavía tenemos una enorme amenaza sobre una cosa tan elemental como pedirle a alguien que nos dé la información, alguien que además no es el dueño de la entidad ni de los recursos. Lo elegimos, lo pusimos ahí, está encargado por nosotros. O sea, hay el tema de formación de ciudadanía y de darle garantías a la ciudadanía para que ejerza derechos todavía, digamos, es muy lento en muchas regiones del país. Y yo creo que allí lo que habría que insistir mucho es en la formación de los organismos de control en esos lugares. No tanto para el control, todo lo contrario, para la prevención, Sí. para la educación ciudadana, la formación de ciudadanía. O sea, no esperar que haya esos atropellos, sino por el contrario, ofrecer garantías y que esas garantías sean públicas, y si son públicas y las compartimos, pues nos da elementos también de seguridad para ejercer este derecho en el caso de la información y el derecho de petición. Bueno, mi estimado doctor Roberto, es mi deber y mi obligación respetar su tiempo. Le voy a plantear una pregunta final y dos temas para una próxima sesión en estos aportes de pedagogía ciudadana que vamos a seguirle mm, solicitando que nos pueda facilitar. Los dos temas que le voy a dejar ahí son hablar un poco sobre la tutela cómo está en este tiempo, 30 años después. Esta herramienta va a cumplir 30 años ahora el 21. Y el derecho a la participación, el derecho de asociación. Resulta que en el ámbito de discapacidad, que es donde nos encontramos comúnmente, nos encontramos primero en el deporte los dos, en la comunicación. Usted su formación académica de base es comunicación. Nos encontramos ahí en el derecho a la información, nos encontramos en el derecho al deporte y nos encontramos en la inclusión de la diversidad por discapacidad, y ahí tenemos un camino pues infinito. Entonces, en ese sistema de discapacidad
van a hacer la convocatoria de los representantes de ciudadanía en el Consejo Nacional de Discapacidad y hay que ver la confusión que han generado sobre quiénes participan, cómo se organizan, cuáles son las asociaciones y a través de todo eso se hace una deformación de la participación. Entonces por ello será necesario que si usted acepta conversemos a ese respecto con ese espíritu pedagógico. La pregunta que le hago es esta. Hay una información que habla, está verificada, que las tutelas en adelante no serán necesarias en papel físico. Entonces la Corte Constitucional está diciendo, en adelante no vamos a admitir tutelas en papel físico. Tienen que ser en medio digital y tienen que funcionar así. ¿Cómo hace la gente para creer, a gente acostumbrada a su papel, a su sello, a la tinta, todo esto, cómo hace para creer que su tutela no se va a perder, no se va a embolatar, conservar la evidencia, documentarla y hacer el seguimiento? ¿Qué podríamos decirle a la gente por ahora? Bueno, lo primero, acepto las conversaciones sobre esos dos temas que son supremamente delicados ambos, tanto la tutela como los mecanismos de participación y en este caso particular el de la participación de la población en condición de discapacidad o quienes defienden a la población. Y lo segundo es, eh, yo creo que hay que transitar hacia allá, es complejo. Creo que la Corte hace un esfuerzo de pedagogía inmenso a través del Consejo Superior de la Judicatura para que los jueces también y los tribunales trabajen en ese tema. Vamos a caminar hacia eso, más temprano que tarde, de hacerlo digitalmente, de utilizar medios digitales y de utilizar medios virtuales para comunicarnos. Hasta ahora ha sido eficiente ese sistema. Entendamos que el Poder Judicial, aunque ha tenido dificultades, no es igual que el Poder Ejecutivo en la tramitomanía, en desaparecer documentos, en mentir. No, aquí todavía hay unos mecanismos en el Poder Judicial que nos dan a los ciudadanos mucha confianza en recibir la información, en gestionarla. Y digamos que allí hay un mecanismo más confiable. Yo creo que hay que hacer más pedagogía es para que la gente pueda utilizar esos mecanismos que, entre otras cosas, facilitan muchos asuntos, porque no hay que desplazarse a esas oficinas que son tan engorrosas que uno no sabe ni dónde radicar, que lo mandan al piso octavo y luego al tercero y luego a la oficina de enfrente. Cualquiera que hayamos visitado juzgados sabemos que eso es un dolor de cabeza terrible, radicar una tutela. Entonces, yo Yo creo pienso que, que eso va a ayudar. yo creo Obviamente que hay que pedirle a la Corte. doctor Roberto, perdone, lo interpelo. Yo creo que el gran pedagogo de esto, como Tranquilo. en la vida digital y todo esto, es COVID. No papel, no ir, porque creo que se está utilizando eso para, porque COVID en los papeles y en el desplazamiento y todo, creo que ese es el gran pedagogo. Sí, sí, sí. No, y pensemos que la Corte, bueno, la Corte ha colocado en todas sus plataformas el trabajo y está haciendo un trabajo pedagógico. Ahora hay que lograr que los otros agentes del Poder Judicial avancen en lo mismo, ¿no? Avancen digitalmente, porque ahí sí tenemos un atraso, pues todo el mundo sabe que muchos juzgados en Colombia, volvemos a lo mismo del derecho de petición, están en el siglo XIX, ¿cierto? O sea, que no tienen ni teléfono, o sea, entonces, ¿cómo reciben eso digitalmente? Pues eso va a ser un dolor de cabeza en las primeras etapas, pero vamos a tener que llegar a eso, vamos a tener que llegar a eso y lo importante es que la gente sepa a dónde tiene que acudir y cuál es, o sea, que haya información de las rutas de atención para gestionar esos derechos y para gestionar, digamos, esa capacidad que tiene el ciudadano, tanto en la petición como en la tutela y en las demás medidas, digamos, que se están desarrollando con medios digitales en plataformas virtuales. Listo, doctor Roberto, pues los ciudadanos que se valen de estos aportes que hay acá con su participación, se lo agradecen y creo que la audiencia va progresivamente avanzando. Entonces quedamos con estos temas, con esa agenda y la gratitud de siempre y en sintonía con la formación ciudadana en este país, doctor Roberto Ortegón. Con el mayor gusto. Abrazo y admiración de siempre. Buen día.